Muy buenas noches y bienvenidos una noche más a Los Intocables en Distrito Televisión. Este miércoles, 16 de noviembre de 2022. Tenemos que seguir, como no podía ser lamentablemente de otra manera, abordando y analizando a fondo todos los asuntos que tienen que ver con el cruce entre la actualidad política y la actualidad judicial y esa deslegitimación que está haciendo el gobierno socialcomunista de figuras penales como han sido la sedición, como son ahora la malversación y esa malhadada ley no sectaria, sino directamente una ley deficiente y torpe técnicamente por ser muy suave. ¿Cuál ha sido la ley Montero? La ley del sí es sí. Antes de abordar estos asuntos y de presentarles a la mesa los cuatro contertulios de lujo que me acompañan hoy, les recuerdo, como cada noche, que pueden sintonizarnos en nuestras dos frecuencias de televisión desde cualquier rincón del mundo a través de internet. Cuentan con dos direcciones: www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes, pueden hacerlo a un WhatsApp al 669-728-673 con el mensaje "Quiero información", y ahí pues les tendremos al tanto, les tendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. Pueden descargarse además distintas aplicaciones para sintonizarnos, para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden usar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les recuerdo además que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y arrancamos ya Los Intocables en Distrito Televisión. Les presento, como cada noche, a nuestra mesa, voy de derecha a izquierda. Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, luego te voy a preguntar, aunque sea mínimamente, por el proceso de democracia interna en tu partido, ¿no? Creo que salió todo extraordinariamente bien, pero no me conteste ahora. Contésteme después de la publicidad o dentro de un rato. Hugo Pereira, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues un placer, como siempre, estar aquí contigo. Es un placer el tenerte aquí, como todas las semanas en Distrito Televisión en Los Intocables. Don Manuel Bernaldez, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien. Buenas noches. Y Fernando Fanego, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches, Muy don buenas Eurico. noches. Bueno, pues tenemos dos juristas en la mesa, un economista, un politólogo, así que le vamos a pegar un repaso de agárrate y no te menees que decían antes al gobierno social comunista y a todos estos engendros legales y a toda esta utilización ideológica, política y torticera de las leyes. Hoy ha arreciado la polémica, lamentablemente, en torno a esa tristemente famosa ley del sí es sí, promovida por la ministra de Igualdad y sus comisarias políticas, la señora Pam. Pim pam pum, ante la avalancha de recursos en distintas audiencias provinciales que están posibilitando que reduzcan sus condenas o incluso salgan a la calle decenas de violadores o abusadores condenados en sentencia firme. Ante el revuelo político organizado hoy, pues la primera que ha salido, una de las primeras, ha sido la propia figura, la propia protagonista del embrollo, Irene Montero, Irene que si quiere bolsa señora Montero, que ha dicho que el problema no está en el texto legal, hombre, que el problema está en los magistrados, en los jueces, que o no saben aplicar la ley o no la interpretan bien, o son directamente unos machistas o unos fachas. Y además la apoyaba anoche en Radio Nacional de España una señora, que esto es peor porque esta sí sabe, que es magistrada, es jueza, que es Victoria Rosell. Pero la brecha en el gobierno está abierta ya, una brecha más, la enésima. La parte socialista del gobierno estaría abierta a reformar la ley para atajar esas consecuencias que, como ustedes saben, porque ayer también le dedicamos un buen rato al asunto, se están empezando a producir. La ministra María Jesús Montero decía ayer que indudablemente, bueno, pues que esta no era la intención primigenia de la ley cuando fue concebida, del texto legal, ¿no? El que se rebajaran, o muchos violadores o condenados en firme vieran rebajadas sus sentencias
instancias por la modificación del tipo penal y en aplicación, claro, de indubio pro reo, pues lógicamente o hubieran rebajado sus penas o salieran directamente a la calle. La parte morada del gobierno, pues ya les he contado, no está dispuesta a ceder ni un ápice ni un palmo de terreno. Irene Montero, ya les he dicho lo que contaba. Y desde Bali, Pedro Sánchez Castejón, que está ahí entretenido cambiándose las camisas de colores y asistiendo a una cumbre del G20, pues ha intentado ser prudente, ha dicho que claro, que este no era el espíritu de la ley y que los magistrados decidirán, pero cuidado, cuidado, no amenaza, pero advierte, ¿no? Y esto lo dice el presidente del gobierno, con lo cual, y además un presidente como este, con lo cual que se agarren los machos, unos cuantos, que espera que los magistrados tengan sensibilidad a la hora de dictar sentencia o hacer una interpretación de las leyes, que ya, en fin, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos jueces que verdes las van a segar, porque hay muchos jueces que lógicamente son muy celosos de su trabajo y no están dispuestos a aceptar, sobre todo en las audiencias provinciales, injerencias políticas. Vamos a escuchar, antes de darle la palabra a nuestros invitados de esta noche, vamos a escuchar algunos testimonios del día. Podríamos ponerles 20, tranquilos, no teman, no los voy a aburrir, pero, hombre, cuando menos es interesante que escuchemos la soflama, una parte de ella, un extracto, esta mañana de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley Solo sí es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores. Pues ya saben ustedes, señores jueces, lo que tienen que hacer. Hagan lo que les dice la ministra si no quieren tener problemas. Dentro de unos minutos vamos a tener el testimonio de una representante del Partido Popular, de Elisa Vigil, que es diputada en la Asamblea de Madrid. Por tanto, ahora de momento vamos a escuchar también pues, lo que tenía que decir Carla Toscano en las últimas horas en sede parlamentaria, en este caso en representación del partido político Vox, que además le recordaba a Irene que si van por aquí en un ámbito determinado, pues qué va a pasar con otras figuras, básicamente padres acusados de denuncias falsas, que llevan un huevo de tiempo, disculpen el casticismo, sin ver a sus hijos y otras hierbas que también habrá que legislar en su favor, ¿no? Son cosas que también a estos señores del gobierno les conviene recordar, simplemente para que no se pierdan ya del todo en su sectarismo. Vamos a escuchar a Carla Toscano de Vox. Sexual. ¿Va a hacer algo el Gobierno para tener en cuenta? Hoy, por ejemplo, hemos hecho un minuto de silencio por una mujer asesinada. ¿Y qué pasa con los hombres asesinados? ¿Qué pasa por los niños asesinados por una mujer? ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a hacer alguna reflexión sobre que no puede haber víctimas de primera y de segunda? ¿Puede explicar a los españoles por qué unos niños y unas mujeres merecen un trato distinto según los genitales del agresor? Termino enseguida, ya esto es lo último. Quiero terminar con una reflexión. Señorías, hay hombres buenos y hay algunos hombres malos. Hay mujeres buenas y hay algunas mujeres malas. La violencia no tiene sexo, la maldad tampoco. Todas las víctimas, no importa quién sea el agresor, son importantes. Nos tiene que importar todo el dolor, todo el sufrimiento y toda la violencia. Y si no nos importan todas las víctimas, somos una sociedad enferma. Termino. Creo que cualquier víctima, cualquier niño, cualquier mujer y cualquier hombre nos tiene que hacer trabajar, termino ya, nos tiene que hacer, a otros les ha dejado más tiempo, nos tiene que hacer trabajar, reflexionar, sufrir, acordarnos, porque todas las vidas son sagradas y eso es la igualdad. Y si esto no lo entienden, cierren su ministerio y váyanse a casa. Gracias. Señora Toscano, finalice. Le vuelvo a recordar, como en todas las comisiones, que esta es la comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En esta comisión, ningún grupo parlamentario, ninguna de sus señorías están en contra de los hombres. Vuelvo a repetir, estamos en contra de la violencia de género, que es una cuestión de Estado. Este es el objetivo de esta comisión, no otro. Mi debate es con la secretaria de Estado, ¿eh? Siguiente, por favor, grupo parlamentario. Es que ya está bien, El Grupo Parlamentario Popular, la señora Romero.
Sectarismo es poco, ya ven. Se habla de lo que se le pone en la punta de la nariz a la señora socialcomunista que ejerce de presidenta de la comisión. Bueno, don Fernando Fanego, empiece usted por donde quiera, porque se puede coger este asunto desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista meramente político, aunque solo sea por el sectarismo que se ve que infecta el análisis de estas paisanas, o desde el punto de vista de la aberración jurídica que supone este texto. Bueno, pues para responder lo primero que hay que tomar el tiempo para que no salgan exabruptos. Es decir, directamente contra, lamentablemente, el desgobierno que tenemos en España, sobre todo porque se atenta algo que es claro, que es un atentado contra la propia democracia y contra la propia sociedad, es decir, que son de incalculable valor, incapaces. Y esto es lo que tiene muchas veces el atrevimiento que tiene la ignorancia. O sea, una persona que es activista y que está dentro que es capaz, digo, de gente, de entrar en una iglesia con el pecho descubierto, es imposible que pueda acceder o de tener la posibilidad de poder, ya no solo legislar como están haciendo de esta forma tan sumamente, yo creo que terrorista, de la forma que se está... Es legal porque así está recogida en nuestra Constitución, y siendo el gobierno socialcomunista el primero en superar en decretos leyes la jurisdicción, digo, la legalidad en España ahora mismo, cualquier tipo de ley se aprueba a través del Consejo de Ministros, de un Consejo de Ministros de un gobierno socialcomunista. Esto es una aberración y es un atentado directamente a la propia idiosincrasia del pueblo español. Es decir, ya no estamos en cuestión, es una cuestión política, es una cuestión ya de humanidad. Es decir, aprobar una ley de este tipo en el que no se pondera las consecuencias que va a tener y sobre todo luego cocear al Consejo General de Poder Judicial y a los entes que tenemos representativos, que son los que garantizan de alguna forma, o son órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, y pasar por el artículo 33 directamente al Consejo de Ministros para que se apruebe esta aberración de ley, cuando saben que los primeros perjudicados van a ser los que ellos creen que defienden. Por eso, vuelvo a reiterar por donde he empezado mi speech, es decir, que la ignorancia es muy atrevida. Y cuando usted pone un mono a gobernar una nave, lo más normal es que la nave se estrelle. Y esto es lo que pasa. Y si eso está refrendado por la cantidad de gente, de acólitos que esté en el gobierno, ya no hablo de los bilduetarras, ya no hablo de la gente de los secessionistas y de los... Esos son malditos que gracias a ellos se hacen este tipo de tropelías. Es decir, se muerde la propia cola, es decir, es un problema tan sumamente importante, sobre todo por las consecuencias. Y el derivar la responsabilidad ahora a los jueces, esta señora no sabe, la ministra, que no quiero ni nombrarla, esta señora no sabe que la mayor parte, o una gran parte, de los magistrados que tenemos hoy día en España son mujeres. No, esta señora, por llamarle de alguna forma, porque quiero ser educado y no entrar en el mismo registro que debería entrar para tratar con gente de ese tipo de calaña, como es la ministra, que tenga que decir yo que es una ministra de España. Es decir, y que se atente directamente, fíjese, ¿cuántos asesores y consejeros no tendrá este ministerio de la desigualdad bueno, es que... de verdad que son sapos y culebras lo que saldría. Pero la realidad, y ya termino, la realidad es que están haciendo contrariamente un flaco favor de lo que han tratado de regular. Y sobre todo ahora se tratan de apoyar en que el Consejo General de Poder Judicial no son feministas, son machistas, y a los magistrados la culpa. Vaya usted a la mierda. A los magistrados, don Manuel Bernaldez, y a los abogados defensores. Hablábamos... ¿Y no hablamos de Oltra? ¿No hablamos del marido de Oltra? No, ¿No hablamos del marido de Oltra? Sí, señores, ¿por qué no hablamos del marido de Oltra? Y de muchísimas cosas. Don Manuel Bernaldez, comentábamos esta mañana en otro medio de comunicación con una compañera de ustedes, con Guadalupe Sánchez Baena, que ahora la siguiente jugada va a ser, lógicamente, ante la aberración jurídica y un texto legal chapucero y que adolece de un montón de deficiencias técnicas. La culpa será de los magistrados y de los abogados defensores. ¿Cómo se atreven a defender a un violador o a un, en fin, acusado o investigado por un delito de violación o de abuso, y los magistrados o los jueces que no aplican correctamente la ley según ellas? Sí, pero el abogado tiene una obligación, que es defender lo mejor posible a su cliente. Y cuando estamos hablando de aplicar la ley retroactiva más favorable,
no es un principio etéreo que venga, no, es viene escrito en el Código Penal. O sea, la ley penal más favorable hay que aplicarla. Por lo tanto, si aprueban una ley más favorable, pues señores, se han equivocado. Pero ahí está, lamentablemente. Ahora, ¿cómo se puede resolver eso? No se puede decir al juez, dice, oiga, yo que le hago una ley mal, aplíquela usted bien. Le están pidiendo un imposible, le están pidiendo un auténtico imposible. El problema es del legislador. Y el legislador hemos llegado a un grado de improvisación o de imprudencia que no hacen caso a los dictámenes que tienen que pedir. Una cosa es que le hagas caso, otra que te lo leas. Y el Consejo del Poder Judicial y el Consejo de Estado se lo advirtieron. O sea, el modificar el Código Penal alegremente es una auténtica bomba. O sea, el modificarlo por impulso del hígado sucede en estas hepatitis, lamentablemente, porque es una chapuza lo que han hecho. Es una chapuza y ahora dicen, no, que la arreglen los jueces. ¿Y los jueces qué pasa? No, que se van a saltar la norma a la torera. No. Y además le llegan a decir, no, aplíquelo usted ideológicamente. ¿Pero qué es eso de aplicar ideológicamente una norma? ¿A qué estamos llegando? ¿A las normas del Tercer Reich de Hitler? Es el modelo. No, ayer lo mencionábamos aquí con Carlos Cuesta, a las leyes de Weimar de 1933 y a la modificación a la normativa racial contra los judíos, estamos llegando a eso. Oiga, yo he decidido aplicar esto, aplíquelo según mi ideología social comunista. ¿Pero qué me dice usted? La ideología de las leyes es la propia de las leyes, que son los principios generales del derecho, que vienen en el Código Civil. Es una de las fuentes del derecho, la equidad, la justicia, el respeto a la persona humana, la influencia del derecho natural, la concepción cristiana de la persona. Pero no esta chapuza que están haciendo, es una auténtica vergüenza. Está claro. Derivada política del asunto, Hugo, ¿se va a romper de una puñetera vez el gobierno socialcomunista o se hará? Porque claro, si hay 5 ministros que el figura no puede cesar, son precisamente estos 5, con lo cual ya anoche María Jesús Montero dijo lo que dijo, pero esta mañana o de madrugada, en función de la diferencia horaria que hay con Bali, ha salido el figura y ha dicho que bueno, que hombre, ellos no se van a meter, pero que espera que los jueces sean sensibles. Esto, sinceramente, me parece una de las mayores aberraciones que ha perpetrado este gobierno. Es decir, en todos estos últimos años que tenemos este gobierno, yo creo que esta ha sido una de las mayores barbaridades de las que hemos visto. Es decir, y ya no es una cuestión ideológica, que también tiene una base ideológica, es una cuestión de la más pura ignorancia. Porque cualquier persona, incluso sin ser jurista, yo soy politólogo y en primero de carrera ya nos enseñan la retroactividad de cuando las penas pues favorecen al reo. Es decir, esto lo sabe cualquier persona por la calle con un mínimo de conocimientos y de formación, sabe esto, de la retroactividad de las leyes cuando la pena favorece al reo, ¿no? Es decir, algo máxime, como estamos diciendo, que había sido avisado no solamente por juristas, no solamente por expertos en la materia, sino incluso, hasta lo habíamos comentado, periodistas y analistas en las diferentes tertulias en televisión que esto iba a suceder, y era evidente que iba a suceder, insisto. Me parece una de las mayores crisis, pero como tú bien dices, Eurico, estos son los 5 intocables, ¿no? Es decir, la parte de Podemos en el gobierno es intocable, como ya lo fue en su momento cuando hubo ese cambio del gobierno, ese cambio de ministros que ha acontecido hace ya unos cuantos meses, pues evidentemente no se tocaron los ministros de Podemos, insisto. Para mí es una de las mayores aberraciones. Pero más allá de la derivada que estamos comentando de que favorece a violadores, a agresores sexuales, es decir, a estos que de alguna forma intentaban pues castigar todavía más, pues lo que han hecho es todo lo contrario, ¿no? Es decir, favorecer a los que intentaban de alguna forma castigar más, es decir, una aberración. Pero quiero ir más allá, es decir, lo que está pidiendo Irene Montero, es decir, que los jueces no apliquen las leyes, sino que las interpreten a su modo y que de alguna forma, digamos, acometan las sentencias según como quiere el gobierno, esto es una aberración, ¿eh? Es decir, lo que está diciendo Irene Montero es, insisto, que los jueces se pasen el Código Penal, se pasen, digamos, las leyes por el forro y que las apliquen como pretende el gobierno, que no sean machistas. Es decir, no está pidiendo que aplique las leyes, que aplique el Código Penal, no, está pidiendo que aplique o que interprete tal y como quiere el gobierno. O sea, esto es una democracia, o sea, lo que hemos visto hoy, las palabras de Irene Montero, en una democracia seria, normal y formal, conllevaría la dimisión inmediata. Pero de forma inmediata, es decir, que un gobierno esté acusando a jueces de machistas, cuando no recordemos, Ione Belarra los acusaba de prevaricadores, cuando fue el tema de la patada de Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos, que dijo en un tuit, en su Twitter personal, que eran unos prevaricadores los jueces. Es decir, insisto, es que esto en una democracia normal conllevaría la inmediata dimisión
en este caso, de la titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero. Es decir, pero inmediata, y si ella no quiere dimitir, tendría que hacerla dimitir el propio presidente del Gobierno. O sea, es que es una aberración por todos los lados. Don Juan Carlos Bermejo, en sus manos encomiendo mi espíritu esta noche de moderador. Rómpame la homogeneidad de la mesa o no me la rompa, haga usted lo que le dé la gana. Sabe, como siempre, intento ser objetivo. Esta ley se desarrolló para solucionar un problema que existía, que era que había un delito de abuso y otro de agresión. Entonces, el de agresión estaba supeditado a la violencia, no sé qué, y entonces eso está claro que no siempre la agresión está asociada a la violencia. Siempre y cuando se pruebe. Claro, bueno, pero es verdad que cuando a una víctima tú puedes agredirla sexualmente, hombre o mujer, porque también hay hombres agredidos sexualmente, no nos olvidemos de eso, ministra, pero puede ser, digamos, drogado, intimidado, etcétera, y entonces esta ley venía a solucionar eso, y eso era algo correcto. Sí. ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema que hay aquí es que, bueno, se ha redactado una ley mal. Pero aquí lo responsable no es solo la que lo ha promovido, digamos, Irene Montero. Aquí está el Ministerio de Justicia, ¿no? Que está dentro del órgano colegiado, que se supone que tiene legiones de juristas y de asesores y de mediopensionistas para hacer eso como Dios manda, y no lo han hecho bien. Y claro, Victoria Rosell ha dicho una cosa que tampoco es mentira, es decir, la ley no ha reducido los máximos, que era la clave, que era lo que dijo el Consejo General de Poder Judicial. Oiga, no se les ocurra a ustedes reducir los máximos porque la pueden cagar, con perdón. Pero sí ha reducido los mínimos. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que como hay reos que ya han cumplido una serie de años, pues se acogen a esos mínimos y entonces alguno ya está saliendo. Por lo tanto, la solución es muy simple, es decir, el próximo martes en el Consejo de Ministros hacen un Real Decreto, ponen una disposición transitoria y se acabó. Es lo que no han hecho, porque han hecho esta ley, perdonad si ahora os vuelvo a dar otro turno. No se soluciona, no han colocado ni una disposición transitoria. No se soluciona porque la ley está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Por lo tanto, es una ley en vigor. Y todo lo para derogarla necesita todo lo que pida que ese beneficio ahora no se puede aplicar esa norma transitoria retroactivamente, sería contra la Constitución. Perdonad, o sea, la norma transitoria ya es posterior a la ley. Perdonad, o sea, todo lo que han pedido ahora mismo la aplicación es que eso es muy importante, de esa ley. Sí, perdonad un instante y ahora seguimos con este asunto que es muy importante. Voy a saludar a otra letrada, que es Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Precisamente, bueno, como creo que ya está usted, Polonia, buenas tardes a todo esto, buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Polonia? Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañarme a mí también, en este caso, esta noche, en la mesa de los intocables en Distrito Televisión. Bueno, estábamos analizando la aberración jurídica que supone esta ley. Nos habíamos quedado justo, no sé si llevabas a lo mejor ya unos minutos escuchando, en el punto en el de añadir una disposición transitoria, pero claro, decía ahora don Manuel Bernaldez y don Fernando Fanego, y hablábamos con Hugo Pereira también y con Juan Carlos Bermejo, que claro, la ley ya está en vigor, por tanto, habría que derogarla, ¿no? Exacto, habría que derogarla, pero nos encontramos en una situación complicadísima, porque los que ahora mismo estén condenados por alguno de estos delitos se pueden acoger a la ley más favorable, que es esta. Hasta que lo deroguen, suponiendo que lo derogasen, toda esta avalancha de revisiones que hay se tendrían que revisar conforme a esta ley, aunque la vayan a derogar, aunque haya otra nueva. Y hasta que haya otra nueva, se podrían colar todas estas revisiones que rebajasen las penas. Entonces, es que realmente... O sea que el Carajal Polonia es de unas dimensiones absolutamente extraordinarias. Exacto, tremendas. Y lo que no hemos caído también es en las circunstancias, que habrá que ver. Los jueces, yo creo que los jueces en el fondo tienen que ser simples funcionarios que aplican la ley. Ahora tienen la ley del sí es sí, pues evidentemente un abogado tiene que buscar lo mejor para su cliente. Si tiene la opción de que se revise su condena y que en vez de 8 años sea de 6 o en vez de 6 sea de 4, pues mejor, evidentemente. Entonces, todos los abogados que tengan un cliente en estas circunstancias lo van a hacer, porque es su obligación además como abogados, ¿no? Lo mejor para su cliente. Evidente. ¿Qué pasa si alguno de estos que se le revisa la condena y salen a la calle vuelve a delinquir?
Es decir, es que es tremendo. Se coja desde donde se coja, es tremendo. ¿Qué pasa si vuelve a delinquir? Porque además aquellos que han cometido abusos sexuales a menores o violaciones a menores, es que yo tengo la plena convicción de que jamás se reinsertan en la sociedad. Lo hacen siempre. Cualquier psiquiatra lo explica, Polonia. No se curan jamás, nunca. Exacto. El 99% reinciden. Tardan 5 o 10 años, 5 meses, pero reinciden. ¿Qué pasa si vuelven a delinquir? ¿Qué pasa si se deroga esta norma, pero hasta que se deroga y se aprueba otra, hay no sé cuántas personas, no sé cuántos que se le revisa la condena y que salen a la calle? Y es un tremendo, efectivamente es un tremendo embrollo en el que se ha metido la señora Montero, en el que se ha metido el gobierno, y que yo creo que las consecuencias van a ser nefastas para todos al final. Claro, y esto a Pedro Sánchez Castejón le da absolutamente igual porque él está en otra película, él está para el trazo grande, él no va a cerrar el zoom ni en este asunto ni en otros muchos, ni en la economía, ni en 50.000 cosas, y él lo que quiere es lo que quiere, que ya lo sabemos todos. Deme también un tinte, Polonia, político, bueno, pues por ejemplo, acerca de la cuestión de que ahora los jueces tienen que aplicar las leyes con un tamiz ideológico. Lo dijo anoche Victoria Rosell en Radio Nacional de España, lo ha dicho esta mañana en sede parlamentaria en los pasillos Irene Montero, y lo ha dicho hace unas horas, nada más y nada menos que el presidente del gobierno, que no lo ha dicho con tanta rotundidad, pero bueno, ha dejado caer que, hombre, que espera que los jueces tengan sensibilidad. Y diciéndole un personaje de estas características, pues claro, muchos jueces, a muchos no les temblará el pulso, afortunadamente, porque creen en el Estado de Derecho y para eso son jueces, qué demonios, con perdón, pero a muchos les pueden temblar hasta las costuras del traje. Es que lo que ha dicho la señora Rosell, lo que dicen, que los jueces apliquen la ley con un tamiz ideológico, es absolutamente ilegal, porque va en contra de la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución. Entonces, que se atrevan a pedir eso a un juez, es que es prácticamente pedirle casi que prevarique, porque es que un juez tiene que ver las leyes que hay y aplicarlas, y es que no le queda más remedio, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, o comparta esa ley o no la comparta, es que no le queda más remedio. Y es que si una persona que va a un juez, este juez ya le dice que va a aplicar la ley con un cariz ideológico, es que puede alegar ese derecho a la tutela judicial efectiva, recurrir en un amparo y anular esa sentencia judicial, porque, insisto, es la vulneración de un derecho fundamental. Luego, por otro lado, viendo la que se está montando, habiendo cambiado esta ley, que, insisto, a mí sobre todo me preocupa, habrá personas que a lo mejor estén en la cárcel de forma, siempre hay inocentes en la cárcel, no se puede generalizar, por supuesto, pero, insisto, las personas que han abusado, los hombres que han abusado de menores, es que no hay reinserción posible. Pero viendo todo este percal y viendo todo este jaleo que se ha montado, yo me sigo preguntando si el señor Sánchez es consciente que con el delito de malversación va a hacer lo mismo. Entonces es que se van a revisar cientos de condenas, bueno, va a ser tremendo al casi despenalizar o rebajar muchísimo las condenas por delitos de malversación e incluir ese tinte, que es absurdo en el delito de malversación de fondos públicos, que es que haya beneficio propio, cuando el delito de malversación de caudales públicos es, como podríamos decir llanamente, meter la mano en los fondos públicos, da igual para lo que se utilice. Pero entonces, a mí me preocupa cómo están retocando el Código Penal, viendo cómo está saliendo además el tema, que es tremendo, y que quieran seguir retocando. Pero manda narices, y no le robo más minutos, Polonia, a estas horas de la noche, manda narices porque, bueno, que Irene, que se quiere bolsa, señora Montero, que es una iletrada, no lo sepa, pase. Pero Victoria Rosell es juez, y Margarita Robles, que estuvo el lunes en Espejo Público y que le trataba de convencer a Susana Griso, y de paso al 1 millón o al 1,5 millones de paisanos que estén viendo esa emisión por las mañanas, de que, claro, la malversación la hay buena y la hay mala. Margarita Robles, que es magistrada, malversación buena, 2 puntos, cuando robas pa'l partido, malversación mala, según la jueza y hoy ministra de Defensa, la magistrada Margarita Robles, malversación mala, cuando robas y te quedas tu parte para tu bolsillo. Claro, y los españoles mirando el fútbol, si el que mejor lo ha dicho es Salvadorilla, el de los 200.000 muertos, que en esto es lo único en lo que le tengo que dar la razón. No se preocupen ustedes, ha dicho hace unas horas, que dentro de nada llega el Mundial y los españoles no están en esto, están en otra cosa. Todo lo que hay.
Pues es que desgraciadamente tienes razón, pero con declaraciones como la señora Margarita Robles o la señora Rosell te explicas cómo la justicia funciona de forma muy ineficaz y muy deficiente muchísimas veces, porque es que el tipo del delito de malversación de caudales públicos es meter la mano en los fondos públicos. Da igual, como si es para construir un hospital, que sea un fin noblísimo y muy bueno, da igual. El caso es meter la mano en los fondos públicos porque los fondos públicos deberían ser sagrados y nadie jamás debería meter mano. Y ese es el delito de malversación. Da igual para lo que se use, si es para subvencionar al partido, si es para montar un referéndum, si es para hacerse una piscina, da igual. El caso es meter la mano en esos fondos públicos y distraerlos. Es decir, usarlo para lo que no son, cuando además no se puede meter mano. Entonces, ese es el problema. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, muchas gracias por atendernos en Los Intocables, en Distrito Televisión. Te envío un abrazo, cuídate mucho, Polonia. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Ahora habrá un segundo turno de palabra con nuestros contertulios de esta noche. Antes, primer corte de publicidad, nada, un minuto, no se vayan, volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.
Continuamos en Los Intocables en Distrito Televisión. En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no la hay o lo prefieren o les es más cómodo, pues por internet www.naturhaus.es. Pues seguimos despachando este asunto de la ley del sí es sí y de paso y flecos que quedan pendientes y que luego abordaremos también con su propia especificidad de ese cambio, de ese intento gubernamental también de cambiar la tipificación penal del delito de malversación. Pero en este punto hemos despedido hace unos minutos a Polonia Castellanos y en este punto ahora saludamos también a la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, doña Elisa Vigil. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Gracias, Elisa, por atendernos a estas horas de la noche también en Los Intocables, en Distrito Televisión. Bueno, veríamos de analizar sobre todo el punto de vista político, pero sobre todo también las derivadas jurídicas. Tenemos dos abogados en la mesa, Fernando Fanego y don Manuel Bernaldez, un economista que es Juan Carlos Bermejo, un politólogo Hugo Pereira, y también hemos charlado con la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. El Carajal, discúlpeme el término, no solamente político, sino judicial, que ha organizado esta iletrada, simplemente por una mera cuestión de sectarismo, Irene Montero, es monumental. Hay decenas, que nos conste, ya en la Audiencia Provincial de Madrid, solo en Madrid, y seguramente centenares ya en toda España. Esta mañana también nos lo explicaba Guadalupe Sánchez Baena, una de nuestras mejores también letradas, centenares de recursos. Y claro, además, esto ya es una ley que está publicada, y si ahora salen delincuentes sexuales a la calle, nos explicaba también ahora Polonia Castellanos, y vuelven a reincidir en los próximos días o en las próximas semanas, porque esto siempre, lamentablemente, suele ser así. Usted, fíjese, la bola de nieve va a ir creciendo todavía más. Y él figura en Bali, silbando, mirando al tendido y diciendo que espera que los jueces tengan sensibilidad ideológica. Absolutamente. Yo creo que, por desgracia, nos estamos viendo en la tómbola del Código Penal, válgase el término, ¿no? Porque ya no es solo la ley solo sí es sí, que va a poner a los violadores, a muchos de ellos, en la calle directamente, es que tenemos graves acusaciones por parte de una ministra diciendo que los jueces son machistas. Claro. Yo creo que, en primer lugar, porque no conoce que más del 60% de los jueces son mujeres. Eso para empezar. Pero luego, para continuar, esto se ha convertido en la tómbola de a ver a quién damos más. Tenemos, por un lado, la malversación, tenemos la sedición, que van un poco de la mano porque es lo que está reclamando Esquerra Republicana, pero que yo creo que incluso el Partido Socialista tiene muchos intereses, por ejemplo, con el caso de Griñán. Entonces, por desgracia, estamos viendo, vamos a decir, este show de decretazos, de nuevas leyes, de reformas, etcétera, de gente, además, lega en derecho. Hoy lo veíamos con Patxi López, que dice, bueno, pues si se ha hecho mal, pues se cambia y a los que hayamos dejado fuera en la calle los volvemos a meter en la cárcel. Yo creo que no he entendido lo que es un Estado de Derecho. Yo creo que se debería leer la Constitución, que no es demasiado larga, porque está claro que el Código Penal no se lo va a poder leer. Está al alcance incluso de Irene Montero, cuyas últimas lecturas se deben de remontar a la primaria. No sé si Irene Montero es de la EGB, no, por edad, claro, no puede ser de la EGB, porque en la EGB salíamos mejor formados, ¿no? Los que hemos doblado ya la cincuentena. El problema, decía yo también, Elisa, no es tanto Irene, que si quiere bolsa señora Montero, sino las que se supone que sí que deberían saber de esto, Margarita Robles, que además de ministra de Defensa es magistrada, que le explicaba hace un par de días a Susana Griso que hay malversación buena, ¿sabes, Elisa? Y malversación mala. La buena es cuando robas para el partido, solamente para las campañas. La mala es cuando te llevas parte a tu casa. Y Victoria Rosell, Vicky Rosell, esa conocida juez, no siempre precisamente por su diligencia en los asuntos que tenía que ver con su juzgado, que también, bueno, pues es la que más... disculpen, la que más basura está intentando arrojar en las últimas horas sobre los jueces. Estas son las peligrosas, porque estas sí que saben de lo que están hablando, pero se dejan guiar. En el caso de Margarita nos consta por el interés político y en el caso de Victoria Rosell por puro sectarismo. Absolutamente, esto es tergiversar. Al fin y al cabo tenemos los casos de los seres de Andalucía que creo que no quieren que vean la luz o que los que
sean condenados penalmente. Pues no sean condenados. Pensemos que el delito de malversación empieza a ser tipificado como grave a partir de los 50.000 euros. Entonces los más de 600 millones, ¿ya cómo lo tipificaríamos en los que estamos en el ámbito, ¿no? Estamos hablando de delitos graves, estamos hablando de apropiación indebida de dinero del caudal público, del dinero de todos los españoles. Pero claro, todo depende de cómo se quiera blanquear. Por desgracia estamos ante un gobierno que blanquea todos sus errores, que blanquea los delitos, que blanquea a la ETA, que blanquea a los separatistas, que blanquea absolutamente todo, con tal de no ser responsable de absolutamente nada. Luego nos va a tocar venir a nosotros para solucionarlo, o montan una manifestación contra la sanidad, contra Isabel Díaz Ayuso, para intentar desviar la atención de los reales problemas que son, por ejemplo, que la gente no llega no a fin de mes, a mitad de mes. Y mientras tanto estamos en esta pelea de a ver quién hace la ley peor, mientras la gente no puede pagar la luz, no puede llenar el depósito de gasolina de su coche y ya llega con dificultad a ese mediado de mes para comer decentemente. Está claro. Elisa Vigil, diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos esta noche en Los Intocables. Cuídate, Elisa. Y hasta Muchísimas gracias. Un beso fuerte. Te envío un abrazo. Bueno, había planteado Juan Carlos Bermejo, en parte ya nos lo ha contestado, Polonia Castellanos. Juan Carlos Bermejo, ahora vamos a seguir con ese asunto. Don Manuel, don Fernando, me da igual. Este asunto, para que le quede claro, sobre todo con un cierto afán didáctico a nuestros espectadores, que sean legos en materia de derecho. Es decir, volvemos a insistir, no basta con una transitoria, entonces, o con una disposición adicional transitoria, ¿no? Lo digo bien. Hay que derogar la ley porque ya está en vigor. Es que si esa transitoria es retroactiva, sería perjudicial para todos los afectados. Por lo tanto, sería anticonstitucional y se aplicaría la ley que está en vigor, que es la más favorable. Yo creo que la única manera es derogar la ley, volver a hacer una nueva ley, pero todos los que se puedan acoger mientras esté en vigor la ley actual, no tiene más remedio que aplicar la ley actual. Por tanto, Fernando, no basta con una simple reforma, hay que derogarla. Efectivamente, y sobre todo hay lo que se llama una vacatio legis, que es hasta desde que se reforma, o sea, desde que se deroga hasta que se vuelve a aprobar, es decir, una nueva. Pero claro, en ese periodo, en ese impasse, claro, es un vacío en el que toda la gente, las personas que han sido condenadas, que estén condenadas, pues la disposición tienen que aprobar una disposición general transitoria de una a otra, para poder aplicar la norma. Ha pasado con la plusvalía municipal, que es otro tema no penal, es un tema fiscal. Pasó lo mismo, derogaron la normativa y hasta que no hicieron la misma, ha habido ahí un interregno que la gente se ha beneficiado de eso. Claro, y entonces, todas las personas que estén cumpliendo condena, es decir, la irretroactividad de la norma ya viene dispuesta, aparte del Código Penal, además en el artículo 2, al principio del Código Penal, viene también la Constitución, el artículo 9.3, es decir, que, a ver, lo del famoso indubio pro reo, indubio pro reo, es un principio general, es un principio general, igual que el principio de la proporcionalidad. Una normativa expresa. Claro, lo que no puede ser, es causar distinción entre los distintos reos que haya cumpliendo ya la condena por el mismo sentencia. Claro, porque estás minusvalorando o discriminando determinado tipo de tipología penal, ya termino. Por eso te digo que no es tan fácil, y sobre todo el periodo de tiempo, el lapso de tiempo que hay entre que se deroga la ley y se aprueba la siguiente. Con lo cual, todo el que esté dentro de ese intervalo, o sea, dentro del margen en el que pueda acogerse a esa irretroactividad que es más favorable, directamente lo va a coger, con lo cual da igual. El anuncio de una nueva ley va a fomentar de que inmediatamente todos los que estén afectados pidan que le apliquen la ley actual. O sea, yo creo que va a ser que se revise. Va a ser una catarata. Pereira. No van a cambiar nada. Es decir, porque esto al final hay una cosa que se llama relato político. Y hay una cosa que se llaman elecciones municipales autonómicas que están a la vuelta de la esquina. Es decir, van a retorcer el relato, como ya han empezado hoy a hacer. Y van a hacer que cale en el respetable la gente, porque esta disquisición técnica está bien, es muy pertinente, pero cala en una parte del paisanaje. En la otra parte va a calar que los jueces son unos machistas y que hay un montón de abogados que son machistas. La parte que va a calar entre los potenciales votantes de izquierdas en las futuras elecciones autonómicas, incluso y cuando nacionales, sea una juez que lo aplique, ¿qué van a decir? Pues dirán que es una machista pues dirán también. Que es una machista. Y a Polonia Castellanos, que es letrada y es mujer, dirán que es una fascista. El problema que subyace en todo este asunto ya no solamente es el tema de la ley, ya no solamente son las palabras de Irene Montero, es que efectivamente lo que va a calar y lo que la gente va a pensar es que la culpa es de los jueces, que son unos machistas, que los jueces no interpretan bien las leyes, las interpretan de forma machista.
O sea, no es que la ley esté mal diseñada, mal hecha por culpa de Irene Montero, por culpa de una ignorante como Irene Montero, no. La culpa va a ser de los jueces que interpretan mal, que son machistas, las interpretan mal las leyes. Esto es lo que va a calar en una parte de la sociedad. Y esto es lo que realmente preocupa. Preocupa el relato, preocupa de que no tengamos a ministros o a gobernantes como tal, tengamos simplemente a sectarios ideológicos que son capaces de mantener una ley a pesar de que está, como han comentado los expertos juristas, que no hay por dónde cogerla, que ya no es una cuestión ideológica, es que está mal diseñada como ley, es que no funciona, es que está mal. No, pero es que hay un hecho, la ley es la ley, pero tienen que pensar que las consecuencias eran esas. Que se sorprendan ahora que ha pasado lo que ha pasado es lo increíble. O sea, han hecho una ley determinada y las consecuencias son esa ley. Fanego, y luego voy a Bermejo. Hoy mismo se ha producido el Consejo General del Poder Judicial en ese sentido. Es decir, que ellos no son... O sea, lo que no tienen la capacidad y sobre todo el desconocimiento que tiene el que ha aprobado esa ley, o se ha aprobado porque se ha aprobado en un Consejo de Ministros, en las consecuencias y las secuelas que tiene. Con lo cual, el Consejo General del Poder Judicial, hoy no sé a qué hora, me la acaban de mandar un amigo magistrado y tal, y me ha dicho, no se confundan ustedes. Nosotros ya les preavisamos de las consecuencias y las posibles secuelas que había. El Consejo de Estado el Consejo de Estado es un poco como como si dijéramos la reina madre. Exactamente, pero en este caso... Fernando, pero una cosa es que no le hagas caso, pero otra es que no te lo leas. Es que el juez no puede interpretar la norma a su libre albedrío. Es decir, pero es que hay un primer ministro, que supone que es el ejecutivo, el señor este que vive en Mora en la Moncloa, que es el primero que dice que avala que hay que esperar a la jurisprudencia y al tribunal. El tribunal solo puede aplicarla. La normativa. Es decir, no puede hacer más. Juan Carlos, la parte técnica y jurídica yo creo que ha quedado suficientemente clara. ¿Tú crees que va a calar en la línea que abría Hugo Pereira, que me parece que está bien traída y es pertinente? ¿Tú crees que va a calar el relato político que parte del paisanaje va a comprar, que lo va a comprar, en mi opinión también, estoy con Hugo, el que hay jueces que son unos machistas, parte de la sociedad que está enferma y que ellas han legislado de puñetera madre, pero claro, es que los jueces, interpretan malas leyes. Son una panda de fachas que tienen muy mala leche, ¿no? Increíble. Bueno, que una ministra del Gobierno de España diga, como ha dicho reiteradamente en pocos minutos, que los jueces están prevaricando, ¿no? Lo que ha dicho. Eso sería para sentarla en un banquillo. No. Para llevarla a los tribunales. Pero vamos a ver. Sí, es muy grave. Vamos a ver. Vamos a dejar a Bermejo que se explique. Dice que están prevaricando porque no están aplicando la ley. Es decir, están aplicando sentencias injustas. Eso dice la señora Montero. Bueno, pues lo que yo digo es que los jueces, digo yo, que si tenéis dignidad, si la tenéis, tendréis que denunciarla por injurias y calumnias, ¿no? ¿O es que lleva razón la ministra? Tendréis que defenderos de alguna manera. Porque, lógicamente, los ciudadanos, los que estamos aquí, de espectadores, pues a lo mejor algunos nos creemos que es que la ministra lleva razón. Entonces vosotros tendréis que defender vuestra honorabilidad, ¿no? Y tendréis que dar un escarmiento a quien dice estas cosas de forma gratuita, porque esto es un error monumental. Te lo pregunto y ahora le doy la palabra justicia a rogada, Te lo pregunto de otra manera, Juan Carlos, y no puede ser que los jueces estén atemorizados, porque es que esta gente ejerce... pregunto. No puede ser que los jueces estén atemorizados porque denunciar o meterle una querella, no sé cuál es el tipo penal que habría que aplicar a una ministra del Gobierno de España, son palabras mayores. ¿Tiene que ser la Fiscalía o un particular? No, yo creo... vamos a ver, que los jueces están politizados, muchos, es obvio. Hay muchos jueces que están politizados. Sí, pero los de primera instancia no. Yo os voy a preguntar. Esto estamos... Eso es un error. podemos hablar aquí o... Os doy la palabra. Dejadle a Juan Carlos que esto parece el Sálvame. Y luego, no, hombre, no. Y luego os doy otra vez la palabra a Manuel y a Fernando. Vamos a ver. Termine usted, Bermejo. Lo que quiero decir es que es obvio, y las audiencias provinciales y sobre todo los altos cargos de los jueces están politizados. Eso es obvio, porque si no ya estaría renovado el Consejo ese desde hace tiempo, ¿vale? Y que utilizan los jueces sus influencias para dirigir a la sociedad, eso es obvio, porque son un lobby, lo son. Los jueces son lobbies igual que los partidos políticos y tienen sus propios intereses. Pues ¿qué nos queda? Yo que confiaba en la justicia. No, pero es que esto es así. Ahora, dicho esto,
Yo creo que en este caso se están aplicando los textos que se han aprobado. No, no, si eso y es entonces evidente. lo que tiene que El problema hacer es los desperfectos que está pero ocasionando si es que eso. hasta los, si es que don Eurico, claro, hasta los de Esquerra, no estoy diciendo los de Vox, ni los de Ciudadanos, ni los del PP, no, los de Esquerra Republicana de Cataluña pusieron una enmienda a esa ley diciendo, ojo, que igual salen a la calle gente que no tiene que salir. Porque habrá abogados en Esquerra y habrá vida inteligente en ese partido también, Bermejo. Y le tumbaron la enmienda a los de Esquerra. Ya. Si es que esto lo veía... Si lo veía hasta un niño de primaria, hasta Rufián lo veía. Don Manuel, perdón, Manuel y luego Fernando Fanego. Yo pienso que estamos confundiendo politización con ideología. Yo creo que todo el mundo tiene ideología. Los jueces tienen su ideología, los reos tienen su ideología, como el López, los políticos tienen su ideología, nosotros tenemos nuestra ideología, todo el mundo tiene su ideología. Cosa distinta. Otra cosa es que tú decías, un funcionario público aplique justicia en función de unos intereses concretos. Eso sería prevaricar, hombre. Eso sería increíble. O sea, yo creo que los jueces tienen su ideología como personas que son, lógico, y tienen su derecho, pero luego tienen un oficio público que es aplicar la normativa al derecho. Y yo creo que lo tienen que aplicar. Y no pueden decir, oiga, juez, actúa, no, tiene que ser la Fiscalía o un particular que vaya al juez y le diga, mire, que esta señora ha dicho una barbaridad, y el juez decidirá, pero el juez no puede por su cuenta, la justicia en España la lamentablemente rogada. Tiene que ser la Fiscalía. La Fiscalía está mirando. Es la segunda. Un momento que le toca a Fernando Fanego. Y te ha tocado, Fanny, y te lo voy a preguntar a ti. Es la segunda o la tercera vez que pronunciamos un concepto que a lo mejor no todo el mundo entiende. ¿Qué es justicia rogada? La justicia rogada, que tiene que ser la parte demandante o la parte que reclama, la que solicite al juzgado que haga. Alguien lo tiene es decir, que pedir. Que alguien lo tiene que pedir. O el Ministerio Público de Oficio. Efectivamente, es decir, claro, pero aquí hay una fiscal general del Estado, o fiscala, o como se diga. Pero escucha, ¿quién lo nombra? ¿Quién nombra al fiscal general del Una Estado? asociación de jueces podría pedirlo, a lo mejor. ¿Quién nombra al fiscal? ¿Dónde se retienen casi todas las Baltasar Garzón, que es el que manda. Uy, se me ha escapado. La pareja de doña Dolores Delgado. Exactamente. Bueno, pero ese es el problema. Sí, el problema está, una cosa es la interpretación de la norma y otra es la aplicación. Es decir, que son distintas. Es decir, el juez tiene que ser absolutamente aséptico a cualquier tipo de rango político que le pueda superar por la cabeza. Es decir, lamentablemente, y antes no sé quién hacía referencia, sobre el tema de la justicia. Aquí hay una justicia que estamos viendo lo que ha pasado con Oltra. Esta señora Oltra que estoy hasta las narices, y su marido y todo lo que rodea al Partido Social Comunista aberrante que nos gobierna o desgobierna este país. Pero sí que es verdad, y es una cosa notoria, que hay dos tipos de justicia, hay dos tipos de jurisdicción. Mire usted, no. La justicia de los justiciables, que somos los administrados del Estado, que somos los individuos, y la clase política. O sea, la clase política. No hay más lobby, que decías tú, Juan Carlos, no hay más lobby que un partido político. O sea, ni los abogados, ni los jueces, ni nada. Ahora mismo el mayor lobby, ser socialcomunista, si me apuras comunista en este Estado llamado España, ¿sabes? Los partidos políticos. El resto, cero. Bermejo, por alusiones, los políticos, ahora le meto usted en el saco de los políticos. Hombre, le saco de economista. ¿Son ustedes un lobby o no? Sí. Pero bueno o malo. Es una industria. Yo creo que el lobby debería estar regulado en España. De esto hablaremos un día. No, los políticos somos una industria. Somos una industria, sí, y tenemos nuestros intereses. Eso suena muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la Constitución nos ha dado el poder de crear una oligarquía. Hasta el punto que es la oligarquía de los vayan partidos. Ustedes por libre al margen de los ciudadanos. Por supuesto. Sí, ¿no? O sea, las organizaciones, los partidos van a lo suyo. Y si les dejamos de votar todos en masa, ¿qué hacemos? Pues se vuelven a su trabajo. Siguen gobernando. Es decir, si hubiera una... Si hubiera una abstención del 85%, pues gobernaríamos con el 15%. ¿Qué abrazo te voy a pegar en la publicidad? Pues llevo 25 años diciendo eso. Claro, somos una puñetera industria política. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces se cuelan algún outsider dentro de los partidos. Usted es trevijanista, como varios no, de los bueno, que estamos en no, esta hombre, mesa. joder, trevijanista. No, soy
objetivo, sentido común. Que huele bien la moqueta. Y entonces, los que hicieron la Constitución, pues eran políticos de la industria y dijeron, vamos a cuidar nuestra industria y vamos a garantizarnos que los jueces los nombramos nosotros y todo eso, lo de siempre. Y la voy a sacar a colación, pues me parece bien a mí, lo siento, no quiero ninguna sensibilidad. Me lo decía en otro medio de comunicación, periodista digital, el otro día Macarena Olona, a una pregunta mía en torno a esto, de claro, entre bomberos no se van a pisar ustedes la manguera, ¿no? Claro, pero mire, Olona, por ejemplo, Olona y yo, que podemos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero somos outsiders. ¿Por qué? Porque no dependemos de la industria. No, entonces somos Olona y yo somos... Usted a su empresa o a su profesión de economista y ella a su abogacía del Estado. No, pero fíjese... Pero es que hay muchos políticos que si se van del partido no tienen dónde ir. Claro, o sea, yo lo que le digo es que nosotros somos outsiders, somos gente que nos creímos eso de que podíamos ayudar a la sociedad desde los partidos, nos integramos en unos partidos y nos llevamos allí pues las mayores de las decepciones y vimos lo que era eso, al fin y al cabo, una industria. Y entonces resistimos, estamos ahí, una de un lado, otro no sé qué. Pero oye, a lo mejor algún día, ¿por qué no? Pues podemos tener un periodo que la sociedad española esté gobernada por personas de este tipo, es decir, gente que tiene buenas intenciones, que tiene experiencia, que sabe de lo que habla. Estírate hasta la publicidad. Y a lo mejor eso a lo mejor permite que el país tenga una prosperidad algún día. Pero eso es imposible. Robert Mitchell, la ley de guerra de la oligarquía. En cuanto se genera una organización, una estructura, una élite, por tanto, se tiende eso a la oligarquía. Es decir, por mucho que haya outsiders con muy buenas intenciones que creen un partido político, en cuando esté creado el partido político ya va a haber el líder que va a emanar de ahí y se va a generar esa oligarquía, etcétera y tal, y será otro partido más de la élite, punto y final. Si es que eso es imposible. Casi siempre es así. Manuel, que esto es una partitocracia, que no es una democracia real. Es que esto es muy antiguo. Claro. Es que la ley, la mano de oro de los partidos, la formuló un señor Michel y Pareto a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea que estamos hablando de la prehistoria y en los partidos sí, que el que hace la lista y el que domina el partido es el que manda. Claro. Y ese es el punto débil de la democracia liberal. Y Maquiavelo. Pero insisto un tema. Aquí en España hubo un intento ya, a raíz de Joaquín Costa, que era un movimiento anticaja y tal ante la administración, que fue Paraíso, y hubo un personaje, Santiago Alba, que era el discípulo o el... de Romanones. Y acabó en el Partido Liberal. O sea, en cuanto pudo, se metió un partido de lo de la restauración. O sea, que el sistema se traga todo. O sea, históricamente lo hemos visto. Casi hay que digerirlo. Pero hay excepciones. Hay algunas. Le recomiendo el libro de la Bandeira, que no es un libro muy conocido. Yo lo encontré hace muchos años en la Cuesta de Moyano, España antes del odio, ¿no? Donde escribe esto de lo que estamos hablando. Habla desde don Santiago Alba, habla de Melquiades Álvarez, habla de cómo se compraban los votos. La primera vez que se presenta José Calvo Sotelo en una aldea de tu querida Galicia, por ahí por la zona de Rivadavia, un vino extraordinario y tal, ¿no? Y al tío le tiran abajo por 120, por 130 votos y se da cuenta de lo difícil que es José Calvo Sotelo, que lo llegó a ser ministro de Hacienda, y luego le asesinaron los escoltas socialistas de Indalecio Prieto en 1936. Se da cuenta de lo difícil que es, digamos, entrar ahí y romper esa costra, ¿no? Y no ha cambiado nada en siglo y medio. No, pero es que pero el caciquismo era una versión castiza del clientelismo. Bueno, el clientelismo político era el caciquismo español. Y el concepto se llama el gerrymandering, ¿no? Que es modificar todas las circunscripciones. O sea, hay toda una fontanería detrás. Bueno, aquí era el encasillado, pero era lógico. También era la manera de pacificar el país, ¿eh? El siglo XIX fue dramático y terrible, y la restauración con el encasillado del caciquismo, por lo menos fueron 50 años de turno y de paz. Cuando se organiza la política, lo que hay que ser conscientes es de cómo funciona la política. Lo que hay que ser conscientes es que los partidos políticos tienden a esa oligarquía, tienden a ese núcleo cerrado. Hay que ser conscientes de que existe toda una fontanería detrás, porque el sistema electoral es mucho más que una circunscripción. Porque la gente cree que es una barrera legal, es una fórmula política, una fórmula matemática para convertir votos en escaños, como decíamos, circunscripciones, son líderes, son candidatos. Es decir, el sistema electoral, el sistema político, por tanto, es
es un conjunto de muchos factores y elementos diferentes. Esto no te lo enseñó ni Miguel Anso Bastos, ni lo estudiaste en la universidad. Qué grande Miguel Anso Bastos. Muy grande, le enviamos un abrazo a tu director de tesis. Efectivamente, el politólogo favorito, por lo menos para quien les habla, es El conejo de Alicia, con perdón, que es de Alicia el País de las Maravillas, que es cualquier cosa menos un libro de cuento, de Lewis Carroll, que decía, la clave es quién tiene, además de llegaré tarde, decía también, la clave es quién tiene el poder, eso es todo. Y la política al final está orientada a la consecución del poder. Pero hay que ser conscientes de eso. Lo dijo Andreotti, que lo que dejaste a la oposición. Pero es que esto no es una cuestión mala, es decir, es así el sistema político, es decir, pero bueno, lo que hay que ser es conscientes de cómo es el sistema para saber cómo analizarlo correctamente. Lo que podemos hacer es imaginar aquí cosas que no son. La realidad es esta, pues analicémosla. Me tengo que ir a publicidad, pero no se vayan porque volvemos inmediatamente, en un minuto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.